Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es comprados a precio de sangre. Apenas vamos en el capítulo 1 de Pedro, ya estamos a punto de terminar. Si Dios nos lo permite, la próxima semana estaríamos terminando. Pero hay una riqueza enorme aún en este capítulo 1. Hemos visto que la carta está dirigida a los expatriados, hombres, mujeres y niños perseguidos a muerte y despojados de sus bienes por su fe en Cristo. Pedro con esta carta está animando y fortaleciendo a los creyentes, haciéndoles ver que no importa lo que pasen aquí en la tierra, hay esperanza en el cielo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Pedro les dice que fueron elegidos por Dios Padre, allí en el verso 2 de este capítulo 1, que son santificados por el Espíritu Santo. Les dice que sean obedientes porque fueron rociados con la sangre de Cristo. Lo que vamos a ver el día de hoy viene precedido de estos versículos que vimos hace 2 semanas. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16, que dice: sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Dice Pedro, porque está escrito desde la ley de Moisés. ¿Sí? ¿En dónde? En Levítico 11:44. Sean santos porque yo soy santo. Sean santos, lo que está diciendo aquí Pedro prácticamente en todo este capítulo 1, es: sean santos porque han sido rociados con la sangre de Cristo. Los cristianos glorificamos a nuestro Señor, o sea, le damos gloria con nuestra santidad y obediencia. Esto es muy importante. El Espíritu Santo nos está santificando, nos está regenerando, nos está moldeando a la imagen de Cristo Jesús. Y es por eso que el tema de hoy es comprados a precio de sangre. Es un tema sumamente importante, muy, pero muy, muy importante para nosotros. Y dice el verso 17: y se invocan por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Estos 5 versículos que vamos a ver a continuación, estos que estaremos viendo, así como obviamente como toda la palabra de Dios, siempre nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea santo, o sea perfecto, o sea apto, o sea capacitado para toda buena obra. Toda la Escritura son palabras que ya sabemos, pero que lamentablemente siempre nos gusta pasar por alto o no nos agrada mucho. Hace 2 semanas yo les platicaba en la predicación que la mayoría muchos de los pastores no les gusta tocar el tema de la santidad. Aterra
la santidad, cuando nos deberíamos deleitar en la santidad. Condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, dice el apóstol Pedro. Cuando Pedro habla del temor, no está hablando, hermanos, del miedo. No está hablando de terror. Porque somos hijos de Dios. Lo que está hablando Pedro con el temor es precisamente eso, que como un hijo de Dios debemos respetar a nuestro Padre Todopoderoso. A eso se está refiriendo con el temor. Es una honra, es un respeto, es una reverencia a nuestro Padre Todopoderoso. Si ustedes invocan el nombre de Dios, a aquel, dice, que no hace acepción de personas, condúzcanse. ¿Cómo lo que les está diciendo? Condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, todo el tiempo de su vivir. A eso se refiere Pedro citando la Escritura precisamente aquí en este verso 17 de Deuteronomio 10:17, porque Yahvé su Dios es Dios de dioses, escribe Moisés, y Señor de señores. Mira cómo lo dice Moisés. Entiendan que Yahweh su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, Dios es insobornable y es inmanipulable. A Dios no lo podemos manipular, a Dios no lo podemos sobornar. Así que ya que Dios es el juez de toda la tierra y que juzga, como dice Pedro aquí en el verso 17, según la obra de cada uno, pues condúzcanse en temor en todo el tiempo de su peregrinación. No debemos pasarlo jamás por alto y con indiferencia. Por eso nos dejó su palabra. El pueblo perece por falta de conocimiento, porque no se alimenta a diario de su palabra, de su voz. Este es el aliento de vida para nosotros. Estaba viendo, inclusive lo apunté, pero no aquí en lo de la predicación, pero se me vino ahorita a la mente de lo importante que es nuestro Dios. Cuando Dios le da el nombre a Moisés y le dice, yo soy Yahweh, en realidad nosotros, a través de los tiempos, para poder decir el nombre de Dios, se le aumentaron dos vocales, la A y la E, porque en realidad era nomás Y-H W y H. O sea, no tendrías cómo decirlo, porque eso es lo que Dios trató de darle a entender. Dios es espíritu. Pero mira qué maravilla, por eso dicen que desde que naces hasta que te mueres, aún el ateo, aunque reniegue, cada vez que tú haces, ahí estás diciendo Yahweh. Eso es lo que hace el niño al nacer y eso es lo que hacemos nosotros al morir. Y cada vez que tú inhalas y exhalas, tu cuerpo está pronunciando el nombre de Yahvé. Nada más que se le tuvo que poner esa vocal para poderlo decir. Pero esto es sumamente importante, debemos de entender quién es Él, ni siquiera tratar de suponer que somos hijos privilegiados. Esto es triste y lamentable, que nos da la libertad de hacer lo que se nos venga en gana. No, de eso no se trata el Evangelio. Mira lo que nos dice el escritor de Hebreos para que podamos ver el mensaje del Evangelio
y que fue dado precisamente a los cristianos del primer siglo y que ha sido transmitido a través de los siglos, pero que lamentablemente se ha ido diluyendo porque está escrito que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando inclusive, creyendo que escuchan la palabra de Dios, pero escuchando doctrinas de demonios. Y dice Hebreos 12, 28 y 29, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, está diciendo el escritor de Hebreos lo que les dije ahorita, o sea, sintiéndonos tal vez importantes porque hemos recibido un reino inconmovible, pagado por Cristo, obviamente, tengamos gratitud, dice el escritor de Hebreos, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es lo mismo que está escribiendo Pedro, y ahorita lo vamos a ver con el apóstol Pablo, y ahorita lo vamos a ver con el apóstol con el apóstol Juan, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No lo pases por alto. No somos hijos mimados. Por eso dice Pedro, si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas, o sea que es imparcial, ni toma cohecho, o sea que no lo puedes sobornar y no lo vas a poder manipular jamás, jamás, jamás. A Dios no le tembló destruir Sodoma y Gomorra y nomás sacar a Lot y a sus hijas de ahí. A Dios no le tembló cuando mandó el diluvio y nomás salvar a Noé y a su familia. ¿Estás entendiendo? Él es insobornable. Ese es nuestro Dios. Entonces debemos ser hijos agradecidos, debemos ser hijos que valoramos y respetamos a nuestro Padre Celestial. Lamentablemente la mayoría del cristiano de hoy en día, y estoy hablando de todos aquellos que se dicen cristianos en todo el globo terráqueo, ni siquiera conocen a su Padre. No tienen idea de quién es Dios. No tienen idea tampoco de quién es Cristo. Ayer estaba viendo un programa yo creo que muchos de ustedes lo han visto, tanto en la televisión, lo han dado en el canal 38 como en YouTube, del hermano que siempre los confronta con la palabra y que les dice, ¿no has robado? No sé si saben cuál es. Ayer lo tenía mi hijo ahí puesto y le preguntan a un muchacho, ¿tú ya naciste de nuevo? Sí, yo ya nací de nuevo. ¿Eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Sí sabías que Cristo pagó por tu pecado? De lo de Cristo tengo un poquito de duda por esto y lo otro. Y luego le dice, ¿cuánto hace que leíste la palabra? Hace algún tiempo. ¿Has fornicado? Sí. ¿Has visto pornografía? Sí. No conocen a Dios. Hay una falsa conversión. O sea, en pocas palabras, lo que nos está diciendo aquí Pedro es si vas a portar el nombre, si vas a portar mi nombre, si te vas a decir cristiano, condúcete con respeto y reverencia. Eso es lo que está escribiendo en todo nuestro transitar, en todo nuestro vivir de aquí en adelante. Valora lo que Cristo ha hecho por ti y ama al Padre con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Verso 18. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres no con cosas corruptibles como oro y con plata. Me encanta que la palabra es la única que le llama cosas corruptibles al oro y a la plata. Y no nomás lo hace aquí, lo hace varias veces. Fueron rescatados de su vana manera de vivir. Un esclavo era redimido, era rescatado cuando se pagaba el precio por él, que alguien llegaba y pagaba el precio por él, por su libertad. Debes saber que Cristo pagó nuestro pecado. Pagó
pagó nuestro precio, nuestro rescate. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Entendamos eso, y desde ahorita empieza a meter esa información a tu mente, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere que entendamos el día de hoy. Nos rescató de la tiranía del pecado. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 6 y 7. Sabiendo esto, o sea, sepan esto, hermanos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. El mensaje de Pedro es claro. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, exactamente igual que el apóstol Pablo dice, sepan esto, sabiendo, sepan que fueron rescatados ya de su vana manera de vivir. Valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ese era el mensaje principal a los creyentes del primer siglo. Primera de Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Yo doy gracias a Dios que hoy en día tenemos toda la palabra terminada. No tenemos nada que añadir, ni nada que quitar, nada que esconder. Estos hermanos del primer siglo no lo tenían. A ellos, como a los expatriados, les llegaba la carta de Pedro, la primera carta, y wow, para ellos era, ay, bendito sea Dios por su palabra, mira lo que nos están enseñando. Pero ahora tú y yo podemos ver que lo que viene siendo el exegesis de la palabra, lo que nos quiere decir el Señor a través de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, de pasta a pasta. Todo el mensaje completo, resumido en 66 libros, con un poco más de 40 autores. ¡Qué bendición! ¡Ey!, dice Pedro, fueron rescatados no con cosas corruptibles como el oro y la plata, no. Dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, comprados a precio de sangre. No, hermanos, el evangelio no se trata de dinero. No fuimos comprados por oro y por plata, no, jamás. No con cosas corruptibles, dice Pedro. Sepan esto, metan esta información a su mente, sino con la sangre preciosa de Cristo. Hubo un alto precio por nosotros. Por ejemplo, escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20, o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no es de ustedes. ¿Que no son de ustedes? Hace la pregunta el apóstol Pablo, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, comprados a precio de sangre. Este es el mensaje. Esto es el evangelio. Esto es lo que hoy en día no se quiere predicar. Gracias a Dios que hay muchos pastores que lo hacen, pero hay otros que no. Dice Pedro, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. Ahora dice Pablo, no ignoren esto, que nunca se les olvide, son templo del Espíritu Santo, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu.
Esto es lo que hemos estado viendo, porque ustedes son de Dios. No sirvamos más al pecado, es lo que hasta ahorita estamos llevando a cabo. O como vimos hace 2 semanas que escribió el apóstol Pedro, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¡Qué bendición! Fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos quiere decir? Que Cristo era el único que podía pagar esa deuda. Era el único, no había nadie más. Era Él. Cristianos, es tiempo de despertar, amados hermanos, despierten. Cristianos, es tiempo de que valoremos ya de una vez, ya lo que Cristo ha hecho por nosotros. Colosenses 2, 13 y 14. Y a ustedes, estando muertos en sus pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándolos a todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Cristo cargó, hermanos, escucha, cargó toda la ira de Dios por nosotros. ¿Puedes imaginar? Por ejemplo, dice Job que el susurro de su voz al susurro de su voz tiemblan las montañas, se conmueven las galaxias. Ahora te puedes imaginar la ira, lo que es la ira de Dios. Valoremos. Cristo cargó con lo que a Él no le correspondía. Cargó la ira de Dios en Él. Prestemos mucha atención. Podemos decir que lo mencionado es verdad, pero ¿hay al caso algo más? ¿Qué verdad central se está pasando por alto aquí? Consideremos este pasaje de la Biblia. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios. Hermanos, entiende, si hubiera sido por ti, no estarías aquí. Nunca hubieras entregado tu vida a Cristo. Sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación. Propiciación, ahorita vas a ver, por nuestros pecados. Déjame explicar esto con una frase. La ira de Dios fue satisfecha. La palabra propiciación en la Biblia tiene un significado primario que significa simplemente aplacar la ira de Dios. En el marco histórico vemos que el derramamiento de sangre de los animales en el Antiguo Testamento sobre la tapa del arca del pacto, que precisamente o justamente llamada propiciatorio, ejemplifica lo que Cristo hizo al derramar su sangre por nosotros, que nos cubre y resguarda de la ira justa de Dios. Como pecadores merecemos la ira de Dios, pero en aquellos a los que Dios salvó, Cristo mismo se interpuso delante del Padre para recibir el castigo por nosotros. Presta atención y valora lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esta sangre
es la que necesita todo ser humano para ser salvo. Es lo único que todo ser humano necesita para ser salvo. Si no, no se va a salvar. Todo ser humano necesita a Cristo como Señor y Salvador. Necesita esa sangre. De esto está hablando precisamente los escritores del Nuevo Testamento, Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Claro, para eso fuimos salvados, para que sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, como escribe Pedro. En la salvación no hay un perdón de nuestros pecados así nomás porque sí. Hay un alto precio. El perdón de nuestros pecados es gracias a que Cristo satisfizo la ira de Dios. Pasamos por alto aquello y no hemos entendido lo que es la salvación. Dios castigó a su Hijo por nosotros. Dios abandonó, desamparó a su Hijo en la cruz por nosotros. Por eso dice que como a la hora sexta, en Marcos 15:34, Jesús clamó, se oscureció todo, y Él clamó y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entiéndelo. Por primera vez y única vez, por la eternidad hasta la eternidad, el Padre y el Hijo se separaban por amor a ti y a mí. Por primera vez y única, no volverá a suceder. El Hijo es abandonado, desamparado por el Padre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Valora lo que Cristo ha hecho por ti. Cristo fue mutilado por nuestros pecados. Fue mutilado para aplacar la ira de Dios que se iba a descargar sobre nosotros o sobre aquellos que han muerto sin Cristo. Ponte a imaginar cuánta gente ha muerto sin Cristo que ahorita está arrepentida por no haber entendido. No, señores, no hay purgatorio. Ya nadie paga por ellos. Por mucha lana que le des al que le tengas que dar, ya nadie lo puede sacar de donde está. Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. La gracia es hoy, es aquí. Las cosas como son, como lo dice la palabra. El único que pudo satisfacer la ira de Dios, el único que pudo aplacar la ira de Dios y que fue mutilado por lo que nos correspondía, es Cristo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es decir: gracias, Cristo, gracias, y vivir para Él, y ser para Él, y servirle con temor y reverencia a Él. Por agradecimiento, no para salvación de nuestras almas, porque Él ya lo hizo, por agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Por eso para nosotros los cristianos, nos dice la Escritura, y estaba profetizado 700 años antes de Cristo, Isaías 53:5,
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, o sea, mutilado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si tú y yo tenemos paz hoy en día, y si tú y yo vamos a estar en el paraíso, se lo debemos a Cristo. Cristo fue mutilado por nosotros, y por su llaga fuimos sanados. Literalmente el original dice salvados. Como acabamos de leer, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así lo dice 1 Juan 4:10. Así que en esta ya tarde, dile gracias, Cristo. No hay más que decir más que gracias, Cristo. Veamos lo que añade el apóstol Pedro, verso 20. Cristo, o sea, ya destinado, y esto me maravilla, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Dividamos este pasaje en dos y veamos lo que el Espíritu Santo nos quiere decir con esta gran bendición. Primero, ya destinado, o sea, Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Por eso Cristo dijo: nadie me quita la vida, yo la doy por amor a ustedes. Antes de que Adán y Eva pecaran, Dios planificó la redención de toda la raza humana. Eso es gracia. Por eso a la serpiente le dice que el Señor la iba a herir, la iba a pisar. La propiciación, que significa la acción agradable a Dios, con que se le mueve a Dios en misericordia, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio, o sea, a favor. Y todo es a través de Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así clamaron los creyentes del primer siglo cuando Pedro y Juan salen de la cárcel y que fueron azotados y que les prohibieron hablar en el nombre de Jesús, y llegan y dan testimonio ahí donde están todos reunidos orando, y ellos levantan la voz y le dicen: bendito tú, Dios soberano. Esto lo puedes ver en Hechos 4. Y dice el verso 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados no fue una reflexión tardía, tampoco fue algo que Dios decidió hacer cuando el mundo estaba fuera de control. Esto es lo maravilloso, ese plan lo estableció el soberano y omnisciente Dios antes que fuera creado el mundo. Para Dios es esto: Él conoce el principio y el fin de todas las cosas. Por eso Cristo le contesta a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada desde arriba. Cuando Pilato, jactándose, le decía: ¿no sabes que yo te puedo liberar? Qué bendición debió haber sido para estos cristianos o para estos expatriados judíos y para todos los creyentes del primer siglo enterarse de que la venida de Cristo y su obra de salvación en la cruz fueron planeadas por Dios desde antes de que todo comenzara.
Mira qué maravilla. Lo que todo está en la palabra, lo que pasa es que no la leemos. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Otra vez, o sea, para que sirvamos a Dios con reverencia y con temor, ¿verdad? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Bendito sea Dios. Segundo, obviamente manifestado en los postreros últimos tiempos, por amor a ustedes. Corresponde al tiempo del Mesías, desde su advenimiento, o sea, desde su llegada, desde que Él vino, desde su aparición, desde la Navidad, hasta los postreros tiempos que viene siendo hasta el retorno del Rey. Esto equivale en los últimos tiempos, los postreros tiempos. Este es el consejo que deja con claridad el apóstol Juan también, al igual que el apóstol Pedro, y muchas veces lo hemos leído, pero a eso se refiere. Juan, al igual que los demás apóstoles, dice en primera de Juan 2:15 al 18, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida en el original, en el literal, dice las riquezas de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo va a pasar, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, dice el apóstol Juan, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, y nosotros estamos más cerca que ellos de este último tiempo. Este es el mensaje, hermanos. Esto es el Evangelio, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir. No sirvamos al mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Glorifiquen a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, porque ustedes son de Dios. Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Cristo fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Y el verso 21 nos dice ahí de Pedro, y con esa terminamos el día de hoy, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos, le ha dado gloria para que su fe y esperanza sean en Dios. Para que tengas fe, para que tengas esperanza, mediante el cual creen en Dios. O sea, por Cristo es que nosotros podemos creer en Dios. En Cristo podemos estar plenamente seguros, y es el que nos ha enseñado al Padre, porque Cristo provee el único acceso al Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Todo es a través de Jesucristo, el Padre revelado en Cristo, para que creamos en el verdadero Dios. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea, el que tiene los genes del Padre, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Lamento decir hoy a todos aquellos que dicen yo creo en Dios o yo creo en Yahweh, pero no creo en Cristo. Tengo mis dudas si Cristo existió. Lamento decirte entonces que no has creído en Dios, al menos no en el Dios verdadero. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Por eso Jesús los maldijo, porque no creían en Él. Primera de Juan 2, 22 y 23 dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. La palabra es clara. Recordemos que nuestro Señor Jesús dijo: créanme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14, 11. Dios es el que resucitó a Cristo de los muertos, porque la muerte redentora de Cristo y su resurrección ha abierto el camino, el acceso para Dios Padre, para reconciliarlo con Dios Padre. Ese era el plan. Esto es lo que hemos visto desde en este mismo capítulo, desde el inicio. En 1 de Pedro 1, 3 al 5, te lo leo rápidamente, lo vimos hace algunas semanas atrás. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto es el Evangelio puro, y por lo que Cristo hizo por nosotros, el Señor le ha dado gloria a Cristo. Dios, a través de la resurrección, hizo que Cristo regresara a su gloria. Gloria que Cristo tenía desde antes de la creación. Estando ahí precisamente con el Padre, Cristo le dio gloria al Padre, por eso es que le dio a conocer. Dice Juan 17, 3 al 5, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Siempre van a estar juntos, ligados a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y por eso que hizo Cristo, ahora Dios le da gloria a Cristo. He acabado la obra que me dice que hiciera, obediente en toda la extensión de la palabra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuera. Dios le ha dado gloria. Pablo lo dice en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Aún los demonios se van a tener que inclinar ante Cristo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En resumen, hermanos, si tú y yo invocamos por Padre a nuestro Dios, debemos conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. No sirvamos más al pecado, sirvamos a Dios, como dice Pedro, agradándole con temor y reverencia, porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo, quien fue destinado desde antes
de la fundación del mundo por nosotros, por amor a nosotros, para satisfacer la ira de Dios, aplacar la ira de Dios, para pagar por nuestro pecado. Y por Cristo es que ahora nosotros estamos reconciliados con Dios Padre, creemos en el Padre, porque Él le dio a conocer. Y Dios es quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que tu fe y mi fe y nuestra esperanza sean en Dios. ¡Qué maravilla! ¿Ves? Dice Pedro, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Así que, hermano, ten fe. No pierdas la esperanza. Nos esperan cosas maravillosas. Solo tenemos que creer en su palabra. Por eso lo máximo en nuestra vida, para nosotros, debe ser el vivir para Cristo y servirle con temor y reverencia, en agradecimiento por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por si fuera poco, el Señor añade una promesa maravillosa para ti y para mí. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, 2 y 3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues, dice, a preparar lugar para ustedes. Y si me voy, les prepararé lugar. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay que estar ahí. ¿Cómo no le hemos de amar si Él pagó el precio por nosotros? Por eso es que cuando cantamos glorioso día, debes hacerlo por fe, porque Él nos cambió. Él aplacó la ira de Dios. Se entregó hasta la muerte por nosotros. Fuimos comprados a precio de sangre.